Bueno, vamos a continuar con lo que teníamos en la anterior. Nosotros habíamos trabajado este tipo de ejercicios. Venimos trabajando desde el cálculo de extremos locales, que estos eran los extremos relativos, ¿se acuerdan? Máximos y mínimos relativos. Luego trabajamos la parte de optimización aplicada, cuando nosotros teníamos ejercicios donde nos pedían calcular el máximo o el mínimo de una función, por ejemplo, con distancias, con tres números, productos, hicimos de todo calibre, ¿verdad? Y nos hacía falta esta pequeña parte donde nosotros vamos a trabajar cálculo de extremos absolutos. Recuerden, los extremos absolutos no existen o no podemos asegurar la existencia de ellos en regiones abiertas, tal y como lo habíamos trabajado al inicio. En la parte de optimización, solo trabajamos nosotros con los puntos críticos que nos da apertura a la aplicación. Y en la parte de extremos absolutos, vamos a trabajar con puntos extremos y los puntos frontera. Entonces, vamos a repasar un ejemplo del libro de Thomas que ya habíamos hecho previamente, bueno, no habíamos hecho, sino que lo habíamos medio revisado previamente para seguir la secuencia, que era este del triángulo. Tal vez lo recuerdan, queríamos calcular de esta función de aquí, los extremos absolutos en esta región que me están describiendo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se va analizando primero en la frontera y luego en el interior, o pueden analizar primero en el interior y luego en la frontera. Eso es indistinto. Lo importante es que vayamos enlistando todo lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros queremos enlistar los puntos del interior, hacemos lo de siempre. Calculamos la primera derivada, calculamos las segundas derivadas, calculamos los puntos críticos y los analizamos, pero solo analizamos los puntos críticos que están dentro de nuestra región. Si están fuera de nuestra región, no los tomamos en cuenta o no les hacemos caso. ¿Estamos? Luego de eso, se comienza a hacer el análisis. Por ejemplo, aquí en el libro describen A sobre el segmento de recta o B sobre el segmento de recta OA sobre el segmento de recta AB, y es lo que comienzan a hacer en esta parte. Por ejemplo, lo de los puntos interiores ya lo conocemos. Eso es lo que hicimos previamente, ¿verdad? Era esto, se me fue de un solo. Aquí, puntos interiores, sacamos los valores donde anulan las primeras derivadas y ya tenemos el valor de la imagen. La segunda derivada pues nos va a permitir clasificarla, ¿verdad? O sea, un caso. Pues listo, tenemos en puntos interiores. Luego unos puntos frontera y empiezan OA. La característica de OA es que Y es 0, encuentran una función y esta función le busca el valor máximo o mínimo. Entonces hacen la primera derivada y lo toman en los extremos y en el valor crítico. Luego lo hacen en el otro segmento, vuelven a repetir el procedimiento y por último lo hacen en la hipotenusa del triángulo rectángulo que aparece ahí y lo hacen en los puntos de la frontera también. Evalúan la función en el punto crítico que encuentran y en los puntos de la frontera, que esos puntos ya los habían obtenido previamente porque eran si se fijan, 0,9 y 9,0. Eso lo analizan y una vez que tienen todo eso, hacen un resumen donde escriben todos los valores, que sería el valor máximo. Tienen 4, 2, 3, menos 61, menos 41 medios. Entonces toman que el valor máximo es 4 y ese lo alcanzó en el punto 1,1 y el valor mínimo es menos 61 y ese se alcanza en 0,9 de 9,0 y listo. Eso en esencia es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? También a esto le dicen optimización restringida, que es lo que mencionan ahí abajo, lo de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos a trabajar eso, vamos a tomar un ejercicio muy parecido al que tenemos de ejemplo y lo vamos a revisar y luego vamos a buscar una aplicación bien bonita que se mira por ahí. Entonces me pasan los problemas que les mandé.
que eran estos. Aquí me dice, encuentre los máximos y mínimos absolutos de las funciones en los dominios dados. Por ejemplo, vamos a trabajar este problema 31. Vamos a ver a qué nos lleva el problema 31. Entonces voy a copiar y ya les voy a mostrar. Vemos la función. Me dicen región triangular, acotada. Por x igual a 0, y igual a 2, y igual a 2x. Primer cuadrante. ¿Qué es lo que tengo por acá? Tengo la función, tengo la región acotada, y me dicen que es en el primer cuadrante. Entonces, para darnos una noción, voy a dibujar, en cada paso voy a ir dibujando, ¿verdad? La región. Primero voy a calcular lo de siempre, puntos interiores, ¿verdad? Entonces, en los puntos interiores, lo de siempre. La primera derivada respecto de x, ¿qué me queda de esa función? 4x Ajá, menos 4. 4x menos 4, nada más, ¿verdad? Derivada respecto de y. 2y menos 4. 2y menos 4. Listo. Vamos a las segundas derivadas. La segunda respecto a x. 4. 4. La segunda respecto de y. 2. Y la mixta. 2. Me queda 0. El delta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el delta? 8. Mayor que 0. Y derivadas positivas. ¿Qué hay en el punto crítico que nosotros vamos a tener aquí? Un mínimo relativo. Un mínimo, correcto. Entonces buscamos el punto crítico. 4x menos 4 igual a 0. 2y menos 4 igual a 0. Tenemos que x vale 1 y que y es 2, ¿verdad? Entonces en el punto 1, tenemos el punto 1,2. Hay un mínimo relativo. Ahora, ¿cuál es la imagen de este? Ojo, ¿verdad? Antes de calcular la imagen, tenemos que verificar que este punto está dentro de la región, de lo contrario no me sirve. De la región. Tengo la x vale 1, 1, 2. Pues la recta, y igual a 2, dice. X igual a 0. X igual a 0 está aquí. Y y igual a 2x. Entonces la región a considerar es esta de acá. Esta es la región que a nosotros nos interesa. Pero recuerde, esta línea es igual a 2x. Esta línea es y igual a 2. Y esta línea es x igual a 0. Lois, ¿te para tu cuarto? Cheque. Entonces, el punto que nosotros tenemos es 1,2. El punto 1,2 está en la frontera, ¿verdad? No está en el interior.
Pues bueno, ya eso fue lo que nos quedó. Entonces vamos a evaluar este punto en la función. ¿Cuánto es f evaluado en el punto 1? ¿Qué valor me queda de la imagen en ese punto? Evalúenlo. Negativo 5. ¿Negativo? 5. 5. Sí, eso. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo que decía el ejemplo. Vamos a ir trabajando sobre las secciones de la frontera. Si notan, dentro de mi región no hay un punto como tal. Entonces, este punto nos queda justo en el vértice que teníamos nosotros. De modo, ese fue el punto que nos quedó, así lo trabajamos. Entonces, ahora vamos en la frontera. Para la frontera, recuerde, esto es 1, 2, esto es 0, 2, esto es 0, 0. Y son los 3 puntos que nos interesan a nosotros. Primero, cuando la y es igual a 2. ¿Qué pasa en la función cuando la y es igual a 2? Le vamos a llamar g de x. G de x es f de x 2. ¿Qué me va a quedar cambiando la y por 2? En la expresión tendríamos 2x cuadrado menos 4x. Ahí 2 a la 2 es 4. 4 menos 8 más 1. Esto es 2x cuadrado menos 4x menos 3. Eso es g de x, que para nosotros es g de x2. Miren, en y igual a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta función? A esta función le vamos a calcular la primera derivada. Vamos a hacer lo mismo de cálculo 1. E' de x. E' de x es 4x menos 4. Cheque. Entonces, si calculamos la segunda derivada, nos va a quedar 4. Igualamos a 0 la primera derivada, nos queda x igual a 1. Entonces este es mi punto interior. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a evaluar en g en 1, ¿cuánto vale? Aquí g en 0, igual, y listo. No evalúo otro valor porque 1 es este valor extremo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la función g en 1? En 1 me va a quedar 2 menos 4 menos 3 es menos 5, ¿verdad? Y g de 0 me queda menos 3. Que tengo que recordar estos puntos. Recuerde, esto es equivalente a f evaluado en 1, 2. Y esto es lo mismo que f evaluado en 0, 2. Me los marco. Lick, no se mira lo de abajo. Disculpen, ahí. Cheque. Pues miren, g de 1 es lo mismo que f en 1, 2 y g de 0 es lo mismo que f de 0,2. Una pregunta. Cuéntame. Entonces, sacamos el G, la primera derivada y la segunda, ¿Sí? y Solo se para le sacan igual clasificar. los puntos. La segunda no es del todo necesaria porque al final aquí nos vamos a regir con la imagen. Ok.
Pero el G' igual a 0, ¿de dónde o cómo sale? Ah, solo deriva esto y lo igual a 0. Estoy sacando el Ah, punto aquí crítico de como cálculo debe 1. sacar el punto crítico. Sí, igualito que Sí, cálculo sí. 1. Cheque. Ah, ok. ¿Estamos Sí, bien? sí. Entonces ya trabajamos con la frontera de arriba, cuando y vale 2. Ahora voy a trabajar con la frontera cuando x vale 0. ¿Qué va a suceder? Si la x vale 0, x0, vamos a llamarle h de y, que es f evaluada en 0 y y. ¿Qué me va a quedar de función? ¿La apuntaron la función? Es 2x a la 2. ¿Cuánto? Ah, cuando x vale 0. Sí, cuando x vale 0. Entonces Y sería cuadrado ya la menos 4y. menos 4. Menos 4y. 4y. ¿Qué Más más? 1. Y cuadrado menos 4y más 1. Listo. Entonces la función, debemos hacer lo mismo. H' de y es 2y menos 4. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces tenemos 2y menos 4. Ahora la segunda derivada. 2. H' de y igual a 0. Entonces, y vale 2. Entonces, ¿cuánto vale la imagen? H de 2. H de 2 es f de 0,2. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me queda? Evalúen. Menos 3. Negativo 3. Negativo 3. Listo. Y ahora nos hace falta la porción donde y es igual a 2x. Entonces, vamos a crear otra función h de x que va a ser igual a f en x y la y va a ser 2x. ¿Qué vamos a tener entonces? Tenemos la función que era 2x cuadrado menos 4x, ¿verdad? Y a donde está la y era más y al cuadrado menos 4 por y más 1, miren. Entonces, esto es 2x cuadrado menos 4x, 4x cuadrado menos 8x más 1, h de x, al final 6x cuadrado menos 12x más 1. Calculamos la derivada. Segunda derivada. H' de x en 0. X es igual a 1. Vamos aquí. Si la x vale 1, entonces h de 1 es igual a f de 1, 2. ¿Qué me va a quedar? Evalúo la función. Menos 5, ¿verdad? Estoy aquí. Cheque. Ya trabajamos a lo largo de la frontera. Entonces hacemos un resumen.
¿Qué puntos obtuvimos del inicio? En el inicio obtuvimos f evaluada en 1, 2. Nos dio menos 5. Luego, cuando empezamos a trabajar con las fronteras, teníamos f de 1, 2, que ya está aquí, que es menos 5. F de 0, 2. F en 0, 2 es menos 3. Luego, F de 0, 2, F de 1, 2. Entonces, aquí este sería mínimo absoluto. Este es máximo absoluto. Y nada más. Eso. Por eso les decía que hacer el análisis de las segundas derivadas aquí no vale la pena porque al final nosotros nos regimos por por el valor de las imágenes. ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Eh, eh, esos son los valores de lo que acabamos de evaluar. Sí. Entonces uno es máximo y el otro es mínimo y nada más. Ajá, sí. Eso, ojo, Sí, ¿verdad? sí. Eso está restringido a nuestra región triangular. Cambiamos la región, puede que nos cambie los resultados. Ok. ¿Nada? ¿Alguna pregunta o algo? Cheque. Cheque. Vamos a revisar ahora otro ejercicio. El 33. Vamos a intentar el problema 33. La función f de x cuadrado más y cuadrado, es una placa triangular cerrada y acotada por las rectas. Región x igual a 0, y igual a 0, y más 2x igual a 2. Primer cuadrante. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, hacemos exactamente la misma historia. Supuestamente puntos interiores. La derivada respecto de x, 2x, derivada respecto de y, 2y. Aquí pues, como les mencioné, es indistinto calcular las derivadas de segundo orden. Entonces vemos que si igualamos a 0 estas, obtenemos x igual 0 y y igual a 0, pero este no es un punto interior, tenemos un punto en el vértice. Miren la región. La región, origen, y vale 2, la x vale 1. 1, 0,
0, 0, 0, 2. Entonces, esta es en la región que nosotros vamos a trabajar. Esta es y más 2x igual a 2. Esto de aquí es x igual a 0 y esta parte de acá es y igual a 0. Entonces evaluamos la función en 0, 0. 0. 0. Vamos a hacer ahora lo mismo. Vamos a irnos frontera. X igual a 0. X igual a 0, aparece una función h de y igual a f evaluado en 0. Y ¿verdad? Esto nos va a quedar y cuadrado. H' de y, 2y. Igualamos a 0. Y vale 0 y estamos en el mismo punto. H de 0 es f de 0, 0 y ya quedamos que 0. Miren. Lo mismo con y igual a 0. Y igual a 0. H de x. X cuadrado. Esto es f de x0. H' de x. 2x igualado a 0. X vale 0. Entonces, h de 0 es lo mismo que tener f de 0, 0. Al final 0. Vamos a trabajar en la recta ahora. Y igual a 2 menos 2x. Obtenemos la expresión h de x igual fx, y en vez de y, este. Entonces, x cuadrado más 2 menos 2x al cuadrado. Esto al final es x cuadrado más 4 menos 8 más 4x cuadrado. 5x cuadrado menos 8x más 4. Entonces aquí, con esta última, calculamos la derivada. Es 10x menos 8. Igualamos a 0. X es igual a 4 quintos. Como la X vale 4 quintos, ¿cuánto vale la Y? Cambien la X por 4 quintos y le evalúan. 2 quintos. 2 quintos. Entonces la imagen Sí. en 4 quintos, 2 quintos, ¿qué queda? La imagen en 4 quintos, 2 quintos. ¿Qué nos da? Evalúen. O evalúen la función de h. H de x, la última, es a 5x cuadrado menos 8x. Evalúen 4 quintos. ¿Cuánto les queda la imagen? 5b, 4 quintos. 4 quintos, ¿verdad? Sí. Pero nos hace falta evaluar en los puntos en 2 puntos frontera. ¿Por qué? Porque ya tenemos 0, 0 evaluado, pero nos hace falta en 1, 0 y en 0, 2. Hay que tomarlos en cuenta. Los podemos tomar en cuenta en esta línea. Entonces, ¿qué pasa cuando la X vale 0? ¿Y qué pasa cuando la X vale 1? Entonces, evaluamos eso. Entonces, H de 1, que es lo mismo que 1,
0 y h de 0, que es lo mismo que f 0,2. ¿Cuánto vale la imagen en esos dos valores? ¿Cuál es la imagen? Uno. 1 en este. Sí, en la primera. Y en ¿En la el segunda otro? sería 4. ¿En el otro? 4 sería. 4. Sí. Listo. Entonces hacemos el resumen. En el resumen habíamos comenzado con 0, 0, que era 0, ¿verdad? Luego nos apareció 0, 0, 0, 0. Luego el punto 4 quintos, 2 quintos. Que nos dio como resultado 4 quintos. Y ahora estos dos. F de 1, 0, 1. F de 0, 2, 4. Entonces, ¿cuál es el valor más grande de los 4 y cuál es el valor más pequeño? Cuatro sería el más grande. Entonces, este es el máximo absoluto. El más pequeño es 0. Sí. Este es el mínimo absoluto. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí. Lick, pero una duda. Ujú. ¿Para qué sirven las primeras que sacamos, los puntos interiores? Los puntos interiores solo me sirven a mí cuando quedan dentro de la región, pero en los dos ejemplos que tengo, ha quedado de pura casualidad con un punto frontera, han coincidido. Pero la idea es extraer Entonces, si puntos que no cae. están en la frontera. Ok. A ver con el tercer ejemplo, la tercera es la vencida, dicen. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, por ejemplo, aquí el 34. Aquí la historia cambia. Y aquí, por ejemplo, estoy trabajando en una placa rectangular. Es la misma idea. A diferencia de la triangular, es que la frontera en la rectangular tiene 4 partes. En cambio, en la triangular solo tiene 3. Ese es lo único. Quizás en la rectangular hay una función de por medio, ¿verdad? Perdón, en la triangular hay una función de por medio. En la rectangular no, todas son rectas verticales horizontales. Entonces probemos el 34. Ahorita les muestro. Tenemos este. Entonces, la región rectangular que nosotros tenemos, más o menos así.
que nuestra región es toda esta. ¿Quién es este? Y igual a 3. Esta. X igual a 5. Esto. X igual a 0. Y esta de abajo. Y igual a menos 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular los de primera especie. Entonces calculo la derivada respecto de X, derivada respecto de Y. Derivada respecto a X, 2X más Y menos 6, ¿verdad? Derivada respecto de Y, 0, X más 2Y. ¿Sí? Miren. Derivada respecto a X de la función, 2X más Y menos 6. Derivada respecto de Y, 0, X, 2Y. Igualamos a 0 estas. Puedo reemplazar, miren. Esta aquí arriba. Me va a quedar 2 en vez de X menos 2Y más Y igual a 6. Aquí es menos 4 más 1 es menos 3Y igual a 6. Y igual a menos 2, ¿verdad? Y vale menos 2. ¿Cuánto vale la X? X es igual a 4. 4. Entonces, este punto, 4, menos 2, miren, está aquí. Este sí es un punto interior. Entonces, ¿qué me hace falta? Evaluar la imagen. ¿Cuánto me va a quedar la imagen en 4 menos 2? ¿Qué valor? Evalúen. Menos 12. Menos 12. Menos 12. La marcamos. ¿Listo? Ahora vamos a tener que analizar toda la frontera porque ya sacamos los puntos interiores. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Hasta aquí? No. No. Bueno, entonces vamos a trabajar en la frontera. Pueden empezar por cualquiera de ellas, ¿verdad? No importa. Entonces, ¿qué pasa si la Y vale 3? Vamos a trabajar la frontera superior del rectángulo. Entonces, si yo tomo el valor de 3, tengo, pueden llamarle como quieran también. T de 1, por ejemplo, así. Sería X, 3. Más bien esta es T. T en X3. Entonces, esto es X cuadrado más 3X más 9
menos 6x. Esto nos quedaría x cuadrado menos 3x más 9. Tal y como se los había planteado, T1 de x es T en x3. Así. Entonces calculamos la derivada. T1', 2x menos 3, igualamos a 0. X es igual a 3 medios. ¿Qué hacemos con este valor? Lo evaluamos en T1. T1 en 3 medios es lo mismo que tener T evaluada en 3 medios, 3. Solo tengo que fijarme que este punto que estoy tomando en cuenta está en la frontera, ¿verdad? Lo cual vemos que sí es cierto. Pues. ¿Cuánto vale T1 en 3 medios? Entonces evalúen 3 medios aquí. ¿Qué les va a quedar? 27 cuartos me da. 27 cuartos. ¿Alguien más que lo confirme? No. Ah, Sí, 27 cuartos da. listo. Ahora vamos a trabajar con x igual a 0. Vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a llamarle T2 de y. T2 de y es T 0, y. Entonces sería 0, 0, 0. Solo me va a quedar y cuadrado, ¿verdad? T2', 2y igualado a 0. La y vale 0. ¿Qué punto vamos a tener? T2 en 0 es lo mismo que T en 0, 0. T de 0, 0 es 0. Sí. Ahora, cuando la y igual a menos 3. Y igual a menos 3. T3 x es T de x menos 3. ¿Qué me va a quedar eso? X cuadrado menos 3x más 9 menos 6x. X cuadrado menos 9x más 9. Miren, derivamos. 2x menos 9. Lo igualamos a 0. X igual a 9 medios. Evaluamos. T de 3, 9 medios. Es lo mismo que tener T evaluado en 9 medios, menos 3. ¿Cuánto da eso? Evalúen 9 medios en la función, aquí arriba. ¿Qué nos quedaría? Menos 45 cuartos. ¿Alguien más que lo confirme? Sí, eso da. Sí. Cheque. Y ahora por último, x igual a 5. T4.
25 más 25y. Y cuadrado. 30. Es 25 más 5y. Ah, cierto. Entonces me va a quedar menos 5, bueno, y cuadrado más 5y menos 5, ¿verdad? Sí. Le derivamos. 2y más 5. Volvamos a 0. La y vale menos 5 medios. Entonces, t de 4 5 medios es t5 menos 5 medios. ¿Cuánto vale esa imagen? Pueden reemplazar el menos 5 medios aquí en la función. ¿Qué les queda? Me da lo mismo, menos 45 sobre 4. Sí, me da eso a mí también. Okay. Ahora les voy a marcar qué tenemos nosotros hasta el momento. Tenemos, recuerden la región. Tenemos la imagen acá. Luego teníamos el punto 3 medios, 3. 3 medios, 3. Aquí, un punto acá. Tenemos otro punto, 0, 0. Este punto. Tenemos el punto 9 medios menos 3. Aquí. Tenemos el punto 5, menos 5 medios. Este punto. Cheque. Esos son los 4 puntos que hemos obtenido. Nos hacen falta este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, porque forman parte de la frontera. ¿No vieron? Les marqué este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces vamos a calcularlos para hacer el resumen. Este punto es 5,3, 0,3, 0 menos 3 y 5 menos 3. Calculen las imágenes de esos puntos y los tienen reservados para sacar el resumen. Los pudieron haber ido sacando así también. Cuando trabajan esta frontera, es el punto interior este y estos dos. Cuando trabajan esta frontera, es el punto interior y estos dos. Cuando trabajan esta frontera, es el punto interior y estos dos. Y cuando trabajan el punto interior y ya está. También, ¿verdad? Lo pueden hacer así si no quieren tomar los vértices de la región cerrada al final. ¿Los tienen ya? Pero lo evaluamos en la función original. La función original, sí.
Ya le... Voy, ya los copio. Y tengo lo que ya teníamos nosotros anteriormente. ¿Qué puntos eran? Era T de 5,3. ¿Cuánto le quedó? 19. 19. T de 0,3. 9. 9. T de 0 menos 3. 9. Y T de 5 menos 3. Negativo 11. ¿Eso les quedó a todos? Sí. ¿Sí? Entonces, de estos 9 puntos, tenemos que escoger el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuál es el valor más grande de todos? El 19. 9. Aquí. Entonces, aquí tenemos máximo absoluto. ¿Y cuál es el valor más pequeño de todos? Menos 12. Menos 12. ¿Cuánto equivale 45 cuartos? 11.25. Listo. Entonces aquí está el mínimo absoluto. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo cheque. Lo cheque. Bueno, y vamos a trabajar otro, pero ya no me da tiempo, entonces lo van a revisar ustedes. Quiero que revisen el 36, el 37, estos dos. Apúntenlos, 36, 37. 38. Esos tres, suficiente para mañana. 36, 37 y 38. Ok. Voy a ver si nos da chance de hacer uno de estos tres últimos. Este último es el que les mencioné, que se mira bien interesante. Que es la temperatura dentro de una placa circular plana. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? En esta semana les voy a subir su primer foro de participación, ¿verdad? Para que nos sirva de repaso de lo que hemos visto de los temas anteriores. Entonces, ahí yo les aviso cuando ya lo tenga habilitado. Ok. Cheque. Ok, listo. Gracias. Luego mañana. Sí. Nos vemos, gracias. Cheque.